Muy buenos días, son ya las 8:07 de la mañana. Empezamos ampliación de noticias. Fernando Caraballo y Mávila Huertas, quien les habla, los acompañamos a partir de esta hora para conversar con los protagonistas de la noticia. Y tenemos que hablar, sin duda, al inicio del programa, de dos proyectos de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo con la firma de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros. Uno, acaso más polémico y sorprendente que el otro, que tiene que ver con la posibilidad de que ella se encargue y gestione el despacho presidencial vía remota. Esto le permitiría a la presidenta poder viajar, dice ella, haciendo uso de toda la tecnología con la que hoy se cuenta, y no dejar encargado el despacho presidencial, sino continuar ejerciendo sus funciones, coordinando directamente con el presidente del Consejo de Ministros. Fernando, muy buenos días. Mávila, buenos días. Efectivamente, como tú has dicho, son dos proyectos de ley diferentes. Uno de reforma constitucional, aquel que atribuye a la Fuerza Armada un rol en la protección de las fronteras, en apoyo a la policía, y el otro es de reforma de una ley orgánica, la del Poder Ejecutivo. Vamos a ver si así se entendió también por algunos constitucionalistas, porque desde ya han habido ayer muchas críticas. En el contexto es importante, la presidenta puede tener que viajar, por ejemplo, lejos, a propósito de la cita de APEC. Puesto que nosotros somos anfitriones de la cita de APEC el próximo año. Es razonable que la jefa de Estado asista a la cumbre presidenta que este año tiene en San Francisco, pero ese título podría estar destinado a viajar al Asia, por ejemplo, y son 15 o 18 horas de vuelo que va a pasar durante ese lapso. Acá se definen las cosas en buena cuenta reforzando el poder del primer ministro en detrimento del presidente del Parlamento. Esto ha sido tomado a mal, incluso han habido, como se ha hecho famosa la palabra, formas de escarnio de la parte del congresista Montoya, quien dice que debe estar apurada por viajar y que no le parece oportuna esta reforma en estas circunstancias. Pero hemos invitado a un constitucionalista que nos podrá dar su opinión sobre el tema, Mávila. Es correcto, nos acompaña a esta hora de la mañana ya el doctor Enrique Gersi, especialista en Derecho Constitucional. Doctor Gersi, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila, Fernando, encantado de estar con ustedes. Buenos días. Gracias a usted por atendernos a esta hora. Bueno, la pregunta es, directa. ¿Es posible, constitucionalmente hablando, que la presidenta pueda ejercer el despacho presidencial, gestionar la administración del Estado a través de la vía remota? A ver, hay una dimensión jurídica y una dimensión política en la respuesta. Para responder directamente a tu pregunta, Mávila, primero desde el punto de vista jurídico. La propuesta no puede ser una propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Debe ser una reforma constitucional. Es decir, este proyecto es un proyecto inconstitucional, debería modificarse el artículo 115, no modificarse la ley del Poder Ejecutivo, no tiene jerarquía suficiente. Es decir, ¿por qué? Porque el artículo 115, sobre todo el segundo párrafo de la Constitución, establece el mecanismo de encargo del despacho. No solamente en el primer artículo es el mecanismo de la sucesión, pero en el segundo artículo el encargo del despacho. El principio constitucional del 115 es que el ejercicio de la presidencia es presencial, como se dice ahora, ¿no? El término presencial, no virtual. Entonces, tenemos un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente que se encargan del despacho por viaje. Sucede que en este caso no hay primer y segundo vicepresidente por las razones que conocemos. La segunda vicepresidenta ejerce en este momento la presidencia. ¿Qué debería hacerse? Es perfectamente razonable, como lo menciona Fernando, que haya una obligación internacional por parte del presidente, la presidenta en este caso, por la cual deba viajar. Pero pensar en un ejercicio remoto del ejercicio de la presidencia de la República, yo diría que es hasta ingenuo y viola el principio constitucional del ejercicio presencial. Entonces, lo que debió haber hecho el gobierno es presentar un proyecto, así como ha hecho en el caso de la vigilancia de las fronteras por las Fuerzas Armadas, presentar un proyecto de reforma constitucional. Para terminar con este tema, sí.
Lo escucho. Perdón. No, porque de esa manera no habría ninguna objeción jurídica. Correcto. Por supuesto, no para un ejercicio no presencial. Yo creo que ahí hay otro error, un segundo error jurídico. Después podemos conversar de los errores políticos implícitos, pero hay que encargar el despacho a una persona existente y presente en el Perú para mantener el principio constitucional. Puede ser el presidente del Consejo de Ministros perfectamente si tenemos una reforma constitucional, o puede ser el presidente del Congreso, como algunos han sugerido, si tenemos una reforma constitucional, pero no por una reforma de la ley del Poder Ejecutivo. Claro. Lo que dice concretamente el proyecto es la incorpora un artículo a una ley ya existente, el artículo 8A de la ley 29158, que en efecto, como usted acaba de describir, es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Dice, entrecomillado, para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República. Usted nos dice que esto tiene que pasar por una reforma de la Constitución. Ayer escuchábamos, entre otras opiniones, al señor Pedro Cateriano decir, por ejemplo, que ya existían antecedentes de ausencias de presidentes, esto de acuerdo a constituciones anteriores, que no se habían delegado en los vicepresidentes siquiera. Casos de presidentes que habían decidido encargar a su presidente del Consejo de Ministros, que era realmente la persona de su confianza, la administración o la encargatura del despacho presidencial. Por otro lado está la posibilidad de que sea el presidente del Congreso. Esto también lo sostienen otros especialistas. ¿Por cuál de las dos figuras se inclinaría usted para la redacción de este nuevo proyecto que propone, que ya sería una reforma constitucional presentada al Congreso? Si se trata de la encargatura del despacho, yo creo que lo práctico es la presidencia del Consejo de Ministros. Ya puede colocarse en segundo lugar, porque en una reforma constitucional hay que prever todas las opciones, inclusive las catastrofistas, que hubiera un terremoto y muriera alguna persona. Entonces, una segunda opción ya podría ser el presidente del Congreso. Pero yo me permitiría sugerir que una reforma constitucional, que es lo que corresponde en este caso, no tiene jerarquía, una ley orgánica para ir en contra del principio del ejercicio presencial de la Presidencia de la República. Se necesita una reforma constitucional. Puede perfectamente ser el presidente del Consejo de Ministros, como era en otras constituciones, donde además había silencio al respecto y se designaba el presidente del Consejo, porque tiene el día a día del gobierno. Es lógico que la presidencia, digamos en este caso, de no haber vicepresidentes, quien gestiona el día a día del gobierno pueda encargarse del despacho. Ya si faltara un presidente del Consejo de Ministros en una situación catastrofista, el último recurso podría ser el del presidente del Congreso. No veo objeción en que una reforma constitucional así lo establezca, pero debe ser una reforma constitucional, Mávila. No puede ser por la puerta trasera de una ley orgánica. Eso el TC lo va a declarar inconstitucional, porque es inconstitucional, no es la forma. Doctor Gersi, buenos días. Nos Hola, está Fernando. diciendo usted que es un texto inaceptable por el TC, pero quizás antes por el Congreso mismo, porque Sí, claro. si es tan evidente como usted nos dice que es inconstitucional, pues se darán cuenta ahí y se opondrán, cosa que ya está en curso por lo demás de la parte de varias bancadas, como la Fujimorista y la de Renovación Popular, así como la de Perú Libre. También han habido manifestaciones. Ahora bien, usted propone que este tema debe ser abordado vía reforma constitucional, lo cual supone mucho más tiempo, porque hay que pasar por dos legislaturas diferentes y no sabemos si la motivación de esta sorpresiva presentación del proyecto de ley responde a una voluntad de viaje inminente, ¿no? Yo le ruego que nos diga cuánto podría tomar hacerlo por la vía de una reforma constitucional, pero que lo haga después de una pausa que le ruego que la pase acompañándonos, por favor, doctor Gersi. Continuamos en Ampliación de Noticias. A esta hora de la mañana estamos conversando con el doctor Enrique Gersi. Fernando había dejado planteada una pregunta sobre el tiempo que tomaría en el Congreso finalmente reformar la Constitución para posibilitar que la presidencia se ausente y encargue el despacho, ya sea al presidente del Consejo de Ministros o al presidente del Poder Legislativo. Doctor Gersi, lo escuchamos con mucha atención. Sí, gracias Mayra, gracias Fernando. Efectivamente, esto necesitaría dos legislaturas ordinarias. Yo creo que eso es por lo menos un año. Y yo tengo la impresión además que los 87 votos se conseguirían con facilidad.
No sé qué opción tendrá el Congreso, si será el presidente del Consejo o el presidente del Congreso, eso ya lo decidirá la representación parlamentaria, pero se requerirían 2 legislaturas ordinarias. Creo, sin embargo, que la votación se va a conseguir porque es razonable. Hay un vacío que es evidente, es objetivo. Pensar en un presidente rehén que no puede viajar por las circunstancias en que él ha llegado al poder, como el caso de la señora Dina, que no hay otro vicepresidente, es absolutamente impráctico. La Constitución establece que el presidente dirige las relaciones exteriores, es una prerrogativa presidencial, ni siquiera es del canciller, ni siquiera es del Poder Ejecutivo ni del Congreso, es una prerrogativa presidencial. Entonces, un presidente que no puede viajar para ejercer una prerrogativa presidencial, que es dirigir las relaciones internacionales de un país, no es razonable. Y yo creo que el Congreso se va a persuadir de esta posición y seguramente va a votar a favor, no dudo que lo va a hacer, pero tiene que ser el procedimiento regular. La señora Boluarte tiene que atenerse al mandato constitucional. Todo su gobierno está absolutamente obligado por su legitimidad. Hay un tema de origen, ¿no es cierto? No puede hacer estos saltos legales que son además sumamente peligrosos. Una simple adición de la ley orgánica del Poder Ejecutivo podría llevarla a cuestionamientos muy graves, abandonar el país sin una autorización y ejercer la presidencia, si fuera aprobada la ley solamente como una adición a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, podría dar lugar a decisiones del Tribunal Constitucional sumamente complicadas para ella. Entonces claro, no veo por qué se debe arriesgar de mantenerse la constitucionalidad, ¿no? Usted acaba de decir algo y quisiera preguntarle a propósito de su afirmación. No puede dar estos saltos legales y ha hablado en plural. Eso quiere decir que tiene la impresión de que en el gobierno no se entiende muy bien lo que debe hacerse a través de una reforma constitucional todavía, es decir, que en el gobierno hay una carencia de pronto de asesoría jurídica, y sobre eso preguntarle además cuál es su opinión sobre el segundo proyecto de ley que queríamos comentar con usted, con este que propone, sí, ahora sí, una reforma constitucional del artículo 165 para que las Fuerzas Armadas esté garantizado el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en la vigilancia de nuestras fronteras. Con todo gusto. Yo creo que hay en el gobierno claramente líneas y opiniones. No veo una posición unitaria. Una cosa es la del primer ministro Otárola, que es básicamente un político, tiene experiencia, es un hombre práctico, va a enfrentar los problemas, pero me da la impresión que no es lo mismo en algunos otros miembros del gabinete. El señor Maurate, que además ha integrado el gabinete Humala junto con el señor Otárola, deben tener una antigua vinculación política, parece mucho menos político y mucho más legalista, y creo que aquí está el error. Ellos han pensado, ¿no es cierto?, ¿cómo salimos de este problema rápidamente? No, una reforma constitucional es muy complicado, vamos a una ley. Pero ese es un camino sumamente peligroso. Ellos deberían, así como en el segundo proyecto que ahora vamos a comentar, solicitarle al Congreso la modificación constitucional, es lo que corresponde, no tomar caminos cuestionables. Respecto del segundo proyecto Mávila, efectivamente, antiguamente, hasta la reforma policial en el primer gobierno de Alan García, con la Constitución del 79, existía, como recordaremos, la Guardia Republicana. La Guardia Republicana del Código 3, como se le llamaba en su época, era la encargada de la vigilancia de las fronteras, establecimientos penitenciarios y locales del Estado. Era una policía especial que tenía un propósito específico. Desaparecida la Guardia Republicana, fue absorbida en la Policía Nacional, y la Policía Nacional evidentemente no se da abasto porque tiene problemas mucho más graves. No obstante que el número de policías en el país es mayor inclusive que el de las Fuerzas Armadas, no dan abasto. Entonces, esta decisión, que es una decisión política, solicitar al Congreso una reforma constitucional, que es lo que corresponde, así se debió haber hecho en el otro caso, para que las Fuerzas Armadas cooperen con la policía en la vigilancia fronteriza, es correcta. Sin duda, es una decisión política, pero se pide la reforma constitucional para tal efecto. Si el Congreso autoriza la reforma constitucional,
las Fuerzas Armadas pueden perfectamente, porque es compatible con su función, custodiar la frontera porque forma parte de la defensa nacional. De acuerdo, tomamos nota entonces de que en el segundo caso le parece adecuado que se trate vía reforma constitucional de modificar, precisando el rol de la Fuerza Armada de apoyo a la policía para la supervisión de las fronteras. Y esto significará que demorará mucho tiempo aprobar esto, que sin embargo parece más urgente. Mientras que en el otro caso tomamos nota de que le parece a usted que es un procedimiento inadecuado, ilegal, inconstitucional el modificar los términos del funcionamiento de la cúspide del Estado vía modificación de ley orgánica y no de la Constitución, que según usted tomaría mucho más tiempo. Muchas gracias, señor Enrique Gersi, que tenga buenos días. Son las 8:27 en Mávila.